Primero que nada, debo disculparme con ustedes por no haber estado en contacto y además por no haber subido el video del día 20. Evidentemente la situación en nuestro país, en la Ciudad de México y en los estados vecinos ha sido sumamente complicada por los eventos recientes. En segundo lugar, debo decirles que deseo que todos estén bien, sus familias, que ustedes mismos estén con bienestar después del sismo. Ojalá que si fueron afectados de alguna manera, estas afectaciones tengan arreglo. Es momento otra vez de comunicarnos y además de platicar un poco acerca de lo que está pasando y de lo que ha pasado, además de la información que puede estar rondando en las redes y que no es del todo cierta, además de explicarles algunas cosas que han sucedido durante los sismos. En primer lugar, el sismo del 19 de septiembre no tuvo absolutamente nada que ver con el sismo del 19 de septiembre de hace 32 años. Quizás la más funesta de las casualidades, el que se haya presentado exactamente el mismo día, 32 años después. ¿Cómo sabemos que no están relacionados ambos sismos? Pues bueno, primero porque su origen es diferente. A pesar de que están originados en la placa de Cocos, el sismo de 1985 fue originado en la costa. Cuando chocan las dos placas, se rozan, se libera la energía después de ese movimiento. Sin embargo, el sismo del 19 de septiembre de este año fue originado por un rompimiento dentro de la placa de Cocos. Es decir, si estas son dos placas tectónicas, lo que pasó fue que la placa de Cocos, que sería la de abajo, se rompió y esa liberación de energía fue la que sube hacia la superficie y es donde encontramos el epicentro, que es el punto exacto por donde llega la onda sísmica primero. Y ese punto estuvo cerca de la frontera entre Morelos y Puebla. El origen es distinto. Cabe aclarar entonces que los sismos, o más bien los ciclos de la Tierra, no tienen mucho que ver con la manera en la que nosotros contamos el tiempo. Nosotros vamos contando el tiempo por los ciclos mensuales, por los ciclos anuales. Les ponemos nombres y números a los días. El hecho de que dos sismos distintos ocurran el mismo día con un margen de 32 años es simplemente la más horrorosa de las casualidades. En segundo lugar, la segunda cosa que debería explicarles y que ha estado rondando también mucho es la diferencia entre intensidad y magnitud. Porque después del sismo de hace unas semanas, en donde damos el video para dárselos a pesar de que fuera de madrugada, hubo una gran duda porque el sismo de esa vez fue de 8.1, 8.2 de magnitud y este sismo fue de 7.1, 7.2 dependiendo de las fuentes. Y entonces, ¿por qué uno causó más desastres que otro? Para empezar, debemos ver que la escala de magnitud de momento es una escala logarítmica y por eso les quiero mostrar una gráfica. En esta gráfica podemos ver las distintas intensidades de un sismo en escala de magnitud local y cómo corresponden a distintos niveles de energía. Por ejemplo, un sismo de magnitud 3 en esta escala de momento, que llamamos un sismo menor, está cerca de 10 a la 4, o sea, 1 con 4 ceros enfrente, es decir, con 10.000 veces la energía de 1 que tendría magnitud 0. Ahora, si nos vamos después a un sismo de magnitud 6, vemos que tiene 10 a la 6, es decir, 1.000.000 de veces la energía de uno de magnitud 1. Pero uno de magnitud 7 tendría 10 millones de veces la energía porque tiene 10 a la 7. Sin embargo, un sismo de magnitud 8 tiene 10 a la 8, es decir, miles de veces más potente que uno de magnitud 6. Y por último, tenemos uno de magnitud 8.9 y ese es el problema de la escala de Richter. Por eso ya no la usamos, porque la escala de Richter se satura con valores por encima del 8 o del 9. Por eso usamos escala de magnitud local, que hace que podamos tener números mucho más grandes para poder describir el comportamiento de otros tipos de sismos. Ahora, entonces, a pesar de que estos sismos tuvieron intensidades diferentes en la escala de magnitud local, se sintieron distintos por dos razones. Una, la profundidad de los dos sismos fue muy distinta. Y segundo, la distancia que tuvimos al epicentro. El sismo de hace unas semanas fue muy lejos, es decir, en las costas de Oaxaca y de Chiapas. Y este sismo fue muy cerca, a menos de 200 kilómetros de la Ciudad de México. Eso hace que la intensidad haya sido mucho mayor. Imagínense de la siguiente manera. Si tienen un cohete de pirotecnia, lo truenan a 10 metros de distancia, van a escuchar el sonido y lo van a escuchar muy fuerte, pero quizás no les lastime. Pero si nosotros tomamos ese mismo cohete y lo pongo en mi mano, cierro la mano y además me la pongo aquí, cuando truene, primero me va a lastimar muchísimo la mano y además podría lastimarme también el oído por la intensidad del ruido. Es decir, entre más cerca esté, a pesar de que tenga la misma intensidad, puede ser mucho más desastroso. La segunda cosa que tiene que ver con por qué este sismo fue tan devastador en la Ciudad de México y en otros estados de la República es por el tipo de subsuelo que tenemos en la Ciudad de México. Y les quiero mostrar una imagen para que esto quede un poco más claro. En la siguiente imagen vamos a ver una imagen tridimensional
tridimensional de la cuenca del Valle de México, es decir, donde estamos nosotros, y la parte que estaba con una línea es precisamente donde estaba el lecho del lago de Texcoco, el lago de la cuenca de Anáhuac. El subsuelo ahí es un subsuelo hecho de una materia llamada arcillas. Cuando estas arcillas tienen agua se comportan de una manera muy extraña, como si fueran una gelatina. Su comportamiento mecánico hace que las ondas sísmicas se amplifiquen. Entonces todos los edificios y zonas que están cercanos o dentro de ese perímetro son más susceptibles a ser afectados por los sismos. Ahora, las zonas rojas que tenemos en esa imagen implican en dónde se puede sentir aún más intenso un sismo. Entre más roja es la zona, que serían las riberas del lago, más fuerte puede sentirse un sismo. Eso es muy evidente, por ejemplo, cuando vemos un mapa de cómo fueron las distintas zonas en donde hubo afectaciones de edificios. La mayoría de ellas están dentro de lo que fue el lago de Texcoco. Eso es claro ejemplo. A pesar de que medimos la magnitud del sismo en magnitud local o escala de magnitud local, ese número tal vez no nos dice mucho como la intensidad. Muchas personas me han mandado mensajes y me han marcado y me han preguntado: oye, es que yo sentí más fuerte este que otro, yo creo que el sismológico se equivocó. En realidad no es así. Por eso medimos la magnitud en magnitud local en esta escala que les he platicado, pero la intensidad la podemos medir en otras escalas. Por ejemplo, la podemos medir en escalas de aceleración. Por ejemplo, la escala de intensidad macrosísmica. Les voy a mostrar un mapa que es el mapa de intensidad macrosísmica del sismo de hace unas semanas, que se originó cerca de Chiapas y Oaxaca, que es en qué lugares hubo mayor aceleración, es decir, en qué lugares digamos que se sintió más este sismo. La zona roja es donde se aceleró más el suelo, es decir, donde se pudo haber tenido una mayor sensación de movimiento, y las zonas verdes es donde menos. Si vemos con la misma metodología, la intensidad macrosísmica del sismo de hace unos días, el 19 de septiembre, vemos que ahora las zonas del sur de la República están muy poco afectadas, pero las zonas del centro tienen mayor afectación porque están mucho más cercanas al epicentro. Otra cosa que quería comentarles y que quiero desmentir rápidamente es que los sismos siguen sin poderse predecir, pero además no están asociados, que nosotros sepamos, no hay evidencia para apoyar absolutamente nada de lo que dicen, por ejemplo, que están asociados con las tormentas solares o que están asociados con el clima o con el calentamiento global. Hay un video que ha circulado mucho en las redes sociales acerca de esto, de un tipo que parece o se dice profesor o científico, y lo único que hace es hacer aseveraciones sin fundamento con esto. Es decir, cuando dos eventos pasan uno cerca del otro, por ejemplo, que haya una tormenta solar y que haya sismos, podemos pensar que están relacionados. Es como pensar que si estornudas y luego ves un bocho amarillo, el bocho amarillo causó tu estornudo. Dos eventos que pasan al mismo tiempo no quiere decir que estén relacionados de manera causal. Hasta ahora no hay ninguna evidencia que nos dicte que los sismos tengan que ver con las tormentas solares o que tengan que ver con el cambio climático. Es muy poco probable porque los efectos de uno y los efectos del otro son completamente distintos. Como último punto, o para poder despedir un poco este breve video, debo decirles que espero que verdaderamente estén bien, y además que aplaudo la solidaridad que han tenido ustedes con todos los demás mexicanos que fueron afectados por el sismo. Han sido tiempos difíciles, han sido momentos muy complicados, hay mucha gente que ha sido afectada, pero no solamente aquí en la ciudad. Tuve la oportunidad de ir a Morelos a ayudar en algunas brigadas, a repartir víveres y además ayudar con la remoción de escombros, y el daño en ciudades como Jojutla, como Xochitepec y poblados cercanos es mayúsculo, y es algo que normalmente no sale en las noticias. Sin embargo, en estos momentos también es importante ver las cosas a través de la ciencia. Los desastres, decimos en geografía, los desastres no son naturales, los desastres son socialmente construidos. Piénsenlo de la siguiente manera: si no hubiera seres humanos en el territorio nacional, si no hubiera personas, ni hubiera edificios, y hubiera un sismo como el que acaba de pasar, la afectación sería mínima, es decir, no se hubieran caído estructuras, a lo mejor hubiera habido derrumbes, quizás o pudo haber afectado a la fauna y a la flora local, pero en general los animales y las plantas no hubieran sido afectados de una manera tan importante como nosotros somos afectados. Es decir, el hecho de que haya seres humanos, de que haya construcciones, el tipo de construcciones y que los seres humanos estemos concentrados en distintos puntos, hace que estos seres humanos, que nosotros, seamos vulnerables ante el riesgo. Los desastres no son naturales, los riesgos son naturales, pero la vulnerabilidad es social. Entonces, cuando hay un desastre, la culpa no la tiene la naturaleza. Es más, nadie tiene la culpa de un desastre.
desastre. Tenemos que entender algo, estamos en un país sumamente sísmico, en donde va a temblar siempre, va a temblar con cierta regularidad. No podemos predecir cuándo ni de qué intensidad, pero va a pasar. Tan es así que puede pasar que 2 sismos de fuerte intensidad se repitan en la fecha, como es este caso. Sin embargo, esto no implica que nosotros debamos bajar la guardia ni actuar de manera inconsciente llevados por el miedo. Ese quizás es el mayor de los problemas. Si tenemos miedo y actuamos de manera irracional, entonces tenemos más problemas. Deben hacer caso a las autoridades en cuanto a seguir los planes de protección civil y tener un plan de protección civil familiar, tener una mochila de emergencia para cualquier cosa, tener los documentos bien resguardados y además tener un lugar de reunión en caso de que las comunicaciones fallen. Pero esto es algo que hemos dicho los geógrafos y los geofísicos y los geólogos durante años, y es una de las recomendaciones constantes que hemos hecho a las personas. Tal vez un evento como esto solamente nos recuerda lo frágiles que somos y además lo vulnerables que somos y lo poco preparados que estamos para un riesgo como este. Ojalá que se repongan rápidamente de esto e intenten no replicar información sin verificar las fuentes o información de fuentes que sean no confiables. Es muy fácil caer en el pánico y además es muy fácil ser víctimas de información falsa, sobre todo cuando tenemos miedo. Pero el miedo quizás entonces es el peor de nuestros enemigos en casos como este. Les mando un saludo a todos, les mando un saludo a las personas que conocimos en Morelos, a las personas que han estado ayudando en la Ciudad de México. Les mando un saludo muy solidario a las personas que son parte de Cosmoscopio, a mi realizador Guillermo Morgado, que también ha estado con las manos bien ocupadas en cuanto a esto. Un saludo a todos mis alumnos y un saludo a los profesores que pues sintieron casi en carne propia el peligro de tener a nuestros alumnos durante un momento tan crítico como es un sismo de fuerte intensidad. No se despeguen, sigan atentos a Cosmoscopio, intentaremos seguir dándoles información fidedigna como siempre y además resolviendo sus dudas en la medida de lo posible. Denle like a este video, intenten compartirlo para que la gente tenga información de primera mano, pero además información cierta, verídica y sin especulaciones. Fuerza México. Yo soy Guillermo Tobar, recuerden, todo se puede ver a través de la ciencia. Esto fue Cosmoscopio.